Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos por encontrarnos nuevamente este domingo en la mañana. Parece mentira, estamos en el último domingo del mes de agosto. Estamos culminando el segundo cuatrimestre. Qué lindo es poder encontrarnos una vez más, deseando pronto. Ya seguramente ustedes recibirán las noticias que el próximo fin de semana estaremos quizás retornando al templo. Pero pasó ya 2/3 partes del año. Y esta forma de comunicación ha sido tan linda. Las devoluciones de tantos que han compartido con nosotros lo bueno de recibir estos mensajes. Lo bueno de cantar juntos con el grupo de alabanza. ¿Cuántos nos han compartido a través de el mail enviando notas? Otros a través del teléfono, otros nos han contado porque se cruzan con nosotros y comparten qué bueno es este tiempo que pasan el domingo en la mañana, cuando se conectan y disfrutan de esta reunión online. Que Dios les bendiga allí. Vamos a disfrutar de estas canciones y prontos para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Que Dios les bendiga. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria.
gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo. Sufriría, dando su vida. Mi muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús salva, Jesús salva. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Presencia es el cielo para mí. Presencia es el cielo para mí. Solo su gracia, aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Presencia
presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Que realmente en sus casas, en esta mañana, la presencia del Señor sea el cielo para ustedes. No haya nada más que su presencia en este momento, en sus vidas, en su mente, en su corazón. En el nombre de Jesús, esa es mi oración, esa es nuestra oración. Amén. Su amor cargó aquella cruz. Preciosa sangre de Jesús, con mi vergüenza Él se vició. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia ayer. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo dice por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, Salvador, glorioso, mi libertad. Nada fue,
yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno, Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia hallé. La gracia la hallamos porque tú nos las diste. Tú nos salvaste, tú nos rescataste. Hermoso Dios eterno, Rey, gracias por ese amor para con nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Qué linda esa canción que nos dejaba el grupo de alabanza. Hermoso Dios, eterno Rey. Y dirigirnos a Dios en estos términos es acostumbrado para muchos y es realmente desacostumbrado para otros. Pero hay un término que muchos lo expresan o lo han escuchado. Incluso desde chicos se les ha enseñado a orar o se les ha enseñado a rezar. Y yo quisiera en esta mañana que ustedes presten atención a este concepto. Cantamos Hermoso Dios, eterno Rey. Y nos referimos a Dios como un rey. Y el que es rey tiene un reino. No existe un rey sin reino. Por eso yo les invito a que en esta mañana podamos pensar acerca del significado y las características de lo que normalmente conocemos como el reino de Dios. Muchos se refieren al reino de Dios o se refieren al reino de los cielos. Incluso cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa el reino? El reino de ese Dios a quien nos dirigimos y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué queremos decir cuando decimos, venga a nosotros tu reino? Porque muchos incluso lo han repetido cientos de veces. Ese rezo, muchos lo conocen de memoria. Algunos lo dicen desde que son niños. ¿Qué significa venga tu reino? Quizás hace mucho tiempo tú no orás o no lo rezás el Padre Nuestro, pero lo conoces bien. Y cuando te dirigís a ese Dios en quien crees que existe, ¿qué significa cuando le decís, venga a nosotros tu reino? Y yo quisiera que en esta mañana podamos hablar de qué es el reino de Dios, qué significa el reino de Dios, cómo se vive el reino de Dios y qué pasa con el otro reino, donde vas a ver en esta mañana que hay algunos reinos que se oponen. Quizás como acá en la tierra hay gobiernos que se oponen, hay países que se oponen, hay países que están confrontados, hay reinos que están confrontados. En la historia de la humanidad, imperios que se confrontaron. Pero quisiera que podamos ver en esta mañana qué es lo que estamos hablando cuando decimos reino de Dios. ¿Sabés qué? Algunas cosas que son importantes. Y en primer lugar, si estamos hablando de reino, yo te invito a pensar en qué significa el reino de Dios, pero empecemos a considerar cuál es el origen del reino de Dios.
¿Cuál es el origen del reino de Dios? Y les invito a abrir las Biblias allí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el texto 6 y 7, un texto conocido para algunos, pero les invito a leerlo y voy a leer los textos en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Disfruto mucho de su lectura. Y entonces les invito, miren lo que dice el profeta Isaías, hablando de ese rey a quien nos referimos, y lo vamos a ir descubriendo rápidamente en esta mañana, en el capítulo 9, en el texto 6 y 7. Pues un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y su paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Ya el profeta estaba hablando del nacimiento de un niño, pero un niño que iba a ser rey, príncipe de paz, el heredero de un reino. Y de ese reino, allí está el origen. ¿Cuál es el origen? El nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace en Belén, un tiempo antes, unos meses antes, se acerca el ángel que habla con María. Y estas palabras del ángel las conocen muchos. Y allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el texto 32 y 33, el ángel le dice a María, María sorprendida, le dice, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Ve? Muchos cientos de años después, lo que María recibe y los evangelistas escriben coincide perfectamente con lo que el profeta Isaías había dejado registrado en la Biblia. Dice, le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un reino que tiene su origen en el nacimiento de un príncipe de paz, en el nacimiento de un rey, y cuando el rey Herodes se enteró que había el nacimiento, que había nacido Jesús, por eso hizo esa gran matanza, porque no quería que ningún rey se le pusiera al lado, que ningún futuro rey le hiciera sombra. Herodes hizo esa terrible matanza. Por supuesto que Jesús venía con un propósito y de esa matanza logró escapar. Nació Jesús, nació un rey, luego lo iban a crucificar como el rey de los judíos y la Biblia define en el Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nació un rey y ese rey tiene un reino. ¿Cuáles son las características de este reino? Dice que es eterno y que no tendrá fin. Y es un reino de paz eterna. Qué lindo que sería poder disfrutar de un reino en el cual te anuncien que es un reino de paz. Y quizás vos estás escuchando y dirás, un reino de paz, ¿dónde hay? Más, todavía en el Nuevo Testamento, los escritores, allí el apóstol en un lugar dice, cuando digan paz y prosperidad, paz y seguridad, vendrán males terribles. Pero ¿cuál es la paz de la que habla este reino? Un reino eterno, un reino que no tendrá fin, un reino de paz. Pero el origen está cuando nace un rey. ¿Quién es ese rey? Es Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra con un propósito y entre otros vino a anunciar el reino de Dios. ¿Cuál es el ámbito de este reino? ¿Dónde se desarrolla este reino?
en qué contexto, en qué entorno se desarrolla este reino. Y miren qué interesante, porque es más que importante lo que Jesús le dice cuando está hablando con Pilato. Y entonces allí en ese lugar Jesús le dice, y están sus palabras registradas en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, en el texto 36. Jesús le contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué es algo que dejó bien claro Jesús? Que el reino de él no era de este mundo. El reino de él no era un reino terrenal. Entonces, cuando pretendemos poner a Jesús en competencia con otros reyes, y cada vez que hablamos del reino de Dios, cuando en aquel tiempo los judíos pretendían de Jesús que fuera un libertador terrenal, pretendían que Él los iba a liberar de las garras de la opresión del Imperio Romano, en realidad Jesús anunció una y otra vez y decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero había algunos que solo tenían oídos para algunas cosas, como lo que pasa el día de hoy. Hay muchas personas que solo tienen oídos para oír lo que les interesa. En realidad hacen que te escuchan, pero no están prestando oído. Solo quieren oír aquellas cosas que les interesa o aquellas cosas que su mente está manejando. Solamente eso. Y cuando viene alguna otra propuesta, directamente ni siquiera la escuchan, no la consideran. Qué lástima. Por eso Jesús les habló una y otra vez y les decía, incluso en parábolas, hablaba de su reino. Y les decía qué características tenía, para qué era este reino. Pero los judíos solo querían escuchar una cosa. Es como cuando me dijo una vez un psicólogo, mirá, las personas se acercan a buscar consejo, pero ¿sabés cuántos realmente quieren recibir un consejo y una guía, una orientación? Me dice, mira, está más o menos estudiado que anda alrededor de un 30%, porque el resto, el 70% aproximadamente, son personas que se acercan diciendo que quieren un consejo, pero en realidad quieren escuchar algo que justifique, que los mime. Solo quieren escuchar lo que ellos quieren y no un verdadero consejo. Por eso muchos no entendían a Jesús. Y Jesús mismo decía, yo vengo para salvar aquello que está perdido. Yo vengo para acercarme a aquellos que están dispuestos a escuchar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y así contaba muchas parábolas. El reino de Dios no es un reino terrenal. El reino de Dios no es un reino de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual. Por eso podemos afirmar que el ámbito en el que se desarrolla el reino de Dios es un ámbito espiritual. Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también le decía a los judíos que decían, pero nosotros somos libres. Y él les decía, si el Hijo os libertare, refiriéndose a Jesús, Hijo con mayúscula, al Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué nos va a libertar? ¿De la opresión de este imperio romano? No, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y de qué te venía a libertar? De una esclavitud mucho más profunda, de las cadenas del pecado. El hombre está sometido psicológica, emocional, física y espiritualmente a las consecuencias del pecado. Una vida que el hombre no fue hecho para eso. Y cuando el hombre erra, cuando el hombre evade la responsabilidad que tiene frente a Dios, cuando el hombre hace lo que Dios no quiere, aunque no lo quiera reconocer, entra en un conflicto consigo mismo y un conflicto con la sociedad, con sus prójimos, con aquellos que le rodean. Por eso Jesús decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y a qué libertad se refería? Se refería a una libertad profunda, a una libertad espiritual. ¿Por qué?
porque el origen del reino de Dios está en Jesús y el reino de Dios es un reino espiritual. Nada tiene que ver con las cosas terrenas de esta sociedad. Se desarrolla aquí, se desarrolla en medio de la sociedad, pero es espiritual. ¿Sabe qué? En términos espirituales, también hay otros reinos que se desarrollan en medio de la sociedad. Hay muchos creyentes, algunos creen en Dios, pero otros creen en otros dioses, otros creen en otras cosas, depositan su confianza en otros dioses con minúscula, en otros ídolos. El que sigue a Cristo se define como un cristiano. Creyentes son todos los que creen en algo. Y este reino tiene normas, como todo reino. Todo reino se caracteriza por tener una constitución, por tener normas. Hace unos domingos atrás, por ahí en el mes pasado, Jonás nos estaba visitando, hacía un domingo en la mañana y compartía un mensaje cuyo título era la Carta Magna, la Constitución que Dios deja acá en la Biblia. Este reino tiene normas. Es muy interesante que las normas del reino estaban dictadas por Jesús mismo, su rey las dictó. Y también es interesante notar que hay un lugar en la Biblia, durante los evangelios ustedes pueden leer la historia, la vida de Jesús relatada por estos tres evangelistas, y principalmente en Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, se desarrolla lo que se conoce como el Sermón del Monte, y allí hay una serie de expresiones donde Jesús expresa un montón de normas que tenían que ver lo que Dios esperaba para aquellos que eran sus seguidores, para aquellos que serían integrantes de este reino, que serían ciudadanos de este reino. Y Jesús comienza allí en el Sermón del Monte y dice, cierto día al ver las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba acerca del reino. ¿Sabe cómo termina el Sermón del Monte? Es muy interesante. Las palabras que Mateo deja escritas allí al finalizar el Sermón del Monte, dice en el capítulo 7, en el texto 28 y 29, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas por su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, que siempre los catalogó como hipócritas. Y Jesús siempre decía, miren, estos, lo que dicen, ustedes háganle caso, pero no miren lo que hacen, porque entre lo que dicen y lo que hacen hay una distancia tremenda y hay una incoherencia fatal. Las normas del reino están establecidas acá en la Biblia. ¿Querés conocer las normas del reino de Dios? Lee la Biblia. ¿Hablas del reino de los cielos? ¿Hablas del reino de Dios? Bueno, recién hablamos del origen. Hablamos del ámbito, es un reino espiritual. Las normas, ¿dónde están? Están establecidas acá en la Biblia. Es acá donde se habla de un nuevo estado de cosas. El domingo pasado y otros domingos decíamos, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El punto de vista, la forma de vivir, los lugares a los que acostumbramos a ir, la forma en que nos vestimos, hay cosas que comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque adquiriste otro estilo de vida. No te desenchufaste de esta tierra, pero comenzás a vivir de una manera diferente. En cuarto lugar, todo reino tiene súbditos, todo reino tiene integrantes, todo reino tiene ciudadanos de ese reino. Quizás ustedes no recuerden, pero el domingo pasado también hacíamos mención a que la Biblia nos dice, a través del apóstol, que somos embajadores del reino. ¿Por qué? Porque Jesús mismo decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es terrenal. Entonces, quienes decimos que pertenecemos al reino de Dios, quienes al orar el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Entonces estamos entendiendo
que nuestro reino, nuestro estilo de vida, las normas que aplicamos en nuestra vida son otras. Y entonces, ¿qué hacemos? Anunciamos de las bondades de este reino. Por eso no nos callamos. Por eso los cristianos siempre hablamos de lo bueno que es la vida cristiana. Es realmente bueno vivirla, es disfrutable. Muchos fueron rescatados de una vida de vicios, muchos fueron rescatados de una vida de violencia, muchos que eran continuamente pensaban maldad, su vida cambió. Algunos que estaban absolutamente sumidos en una depresión profunda, no teniendo una esperanza, no teniendo un propósito, de pronto el enfoque de su vida cambió. Comenzaron a vivir bajo las normas de un nuevo reino. ¿Y qué hacemos? Vamos a contarlo. ¿Qué pasa con Uruguay en estos tiempos? Y bueno, de los países vecinos de América Latina, la gente viene. ¿Por qué viene? Y quizás porque es un lugar que parece que hay más trabajo. O ahora en esta pandemia es un país que gracias a Dios ha controlado mucho más ese coronavirus que anda corriendo por la sociedad, está mucho más controlado. La gente de otros países quiere venir. En los otros países se enojan sus gobernantes porque corren para Uruguay. ¿Cuántos inmigrantes han llegado en estos tiempos a nuestro país? ¿Por qué? Porque se habla de las bondades de un país. ¿Qué hacemos los cristianos? Los cristianos contamos de las bondades del reino de Dios. Por eso invitamos a las personas y decimos, vení a vivir bajo las normas de este reino. No es de este mundo. El reino de Dios no compite con las normas que hay acá en este mundo. Las normas de este mundo en realidad están trayendo una sociedad que se está cayendo a pedazos. Cada vez que mencionamos mundo en esta mañana, no estamos hablando de nuestro planeta Tierra que tanto lo queremos. De esos paisajes que recorremos, sea en la ruta o donde viajamos y disfrutamos de esos paisajes, lugares tan lindos que tiene nuestro planeta. Estamos hablando de una sociedad, de un sistema que se está cayendo a pedazos. No logra sostener la familia. Las personas no encuentran esperanza. Las guerras destruyen los países, destruyen las familias, traen llanto. La delincuencia. Qué terrible todo esto que nos pasa. ¿Por qué? Porque no logran las normas de los países arreglar lo profundo de nuestro ser. Por eso, por más que se legisle, no se puede solucionar el interior de una persona y sus conflictos morales y espirituales. Por eso Jesús decía, los que quieren venir a este reino, en primer lugar, tienen que ser bien humildes y tienen que reconocer su necesidad. ¿Cuáles son algunas de las características de estos? Por eso en las bienaventuranzas, fíjense en que Jesús dice allí en Mateo capítulo 5, en el texto 3, comienza diciendo la primer bienaventuranza. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién es este rey que dice? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús, ¿qué está diciendo? Aquellos que reconocen su necesidad. Aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Por eso Dios nunca se detenía mucho con aquellos que creían que no necesitan a Dios. Jesús se detenía con aquellos que entendían que estaban necesitados. El problema es que tarde o temprano, el hombre y la mujer de hoy, hay un momento donde caen y reconocen que se le acabaron las salidas, se le acabaron los recursos y necesitan una mano extendida. Y en lo profundo de nuestro ser, el que más nos conoce es nuestro Creador y Él está pronto a ayudarte. Mientras el orgullo no te permita reconocer que necesitas a Dios, vas a vivir así. Pero va a haber un momento donde vas a necesitar de Dios. Y Él va a estar allí para extenderte una mano. Bienaventurados, bienaventurados, aquellos pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes son aquellos integrantes de este reino? Son aquellos que reconocen su necesidad. Miren qué interesante, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en el texto
12 al 14, son 3 textos, vamos a leer mucho en esta mañana, pero si usted sigue va a ver qué rico que es todo lo que la Biblia nos está diciendo. Yo hablo de rico en esta mañana, estoy hablando de una riqueza literaria, algo que hace bien a nuestro corazón, a nuestra mente, y capaz que usted está pensando lo que va a comer ahora al mediodía, pero bueno, pensemos en lo bueno que son las palabras de Dios para nosotros. Y dice así: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Ves lo que hablábamos hace un poco? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que sean verdaderamente libres. Y la verdadera libertad se encuentra cuando comienza desde adentro. ¿Cuántas personas estando presos porque cometieron delitos, porque transgredieron y agredieron y lastimaron a la sociedad de una manera u otra, estando allí, tras las rejas, conocen a Cristo y encuentran una vida con propósito y esperanza? He podido estar en las cárceles junto a muchos de estos cristianos que están presos porque están pagando la condena que le corresponde a lo que han hecho. Sin embargo, hay que ver sus vidas cambiadas. Eso es algo que le cuesta entender a muchos en esta sociedad. Pero Dios ha cambiado a tantos que incluso estando allí tras las rejas están libres, porque espiritualmente están libres. Y qué lindo es cuando uno puede participar en distintos eventos con ellos, y nuestra iglesia tiene un ministerio donde se visita a las cárceles, y hemos hecho distintas actividades con ellos. Qué lindo, qué disfrutable que es. Cuando vemos personas que, aunque están presos, personas privadas de libertad, la libertad de las que están privadas es física, porque espiritualmente están libres. ¿Por qué? Porque Cristo los hizo libres. Por eso, ¿de dónde fueron llamados? Del reino de la oscuridad, dice, al reino de la luz. El apóstol Pedro, en su primera carta, les decía a quienes lo leían, a quienes iba dirigida, Primera Pedro en el capítulo 2, los textos 9 y 10, decía: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, de vuelta estamos hablando de un reino de oscuridad, y entrar en su luz maravillosa. Esa luz, cuando habla del reino de la luz, reino de la oscuridad y al reino de la luz. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Características de los integrantes de este reino. Características de aquellos que son parte del reino, que son ciudadanos del reino. Son personas que reconocen su necesidad. Y son personas que antes no tenían misericordia y ahora tienen misericordia. Son personas que fueron trasladadas, sacadas de un reino de oscuridad a un reino de luz. Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo? ¿Saben qué? Implícitamente, mientras hablamos del reino de Dios, usted estuvo escuchando que hay otro reino. ¿Y que se contrapone con este? El reino de Dios se asocia con la luz. El reino de la oscuridad se asocia con el reino del maligno, con el reino del diablo, con el reino del pecado, con el reino de las malas obras. Normalmente, aunque hoy muchos delitos se cometen a la luz del día, pero siempre la oscuridad es más preocupante. Usted sale un poco más tranquilo de día, pero en la noche lo piensa un poco más. Es en la noche donde la gente se guarda en casa. Es en la oscuridad y es en las tinieblas donde se trata de cometer los delitos, porque a la luz muchas cosas quedan en evidencia. Por eso, siempre que hay
pecado, siempre que hay delito, se asocia a la oscuridad. Por eso la Biblia habla que las obras malas, cuando la luz de Cristo ilumina, no resisten y quedan en evidencia. Mientras que en las tinieblas se desarrollan y corren. Estos dos reinos desde hace tiempo están confrontados. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Sabe? Yo quisiera invitarle a reflexionar al término del mensaje en esta mañana. Normalmente hablamos del reino de Dios, hablamos del reino de los cielos. Ya hablamos de su origen. Hablamos de que no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Hablamos que las normas del reino de Dios están en la Biblia. ¿Usted quiere saber? Lea la Biblia. Hablamos de algunas características de quienes son parte del reino de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice que hemos sido llamados, aquellos que somos parte del reino de Dios, dice que Él perdonó nuestros pecados. Hay quien tiene esa necesidad y busca a Dios y le pide perdón por sus pecados. Y dice, Dios, mirá, yo estoy rendido con mis caminos, con mis soluciones, yo te necesito. Y esa persona que entrega su vida a Dios pasa a este reino, al reino de la luz. Y estos reinos son antagónicos. Estos dos reinos son antagónicos. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, porque donde hay luz, las tinieblas huyen. Y las tinieblas son ausencia de luz. Mirá qué dice el apóstol Juan, que le escribe a sus a quienes iba dirigida esta carta. Y gracias a Dios que quedó allí en la Biblia y en el siglo XXI todavía nosotros lo podemos seguir leyendo. Mirá lo que dice allí en la primera carta del apóstol Juan. No amen a este mundo. Recuerden que no estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de una sociedad, de su sistema. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, atención, porque no es cuestión solo de decir no ofrezco nada, porque mire, el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Dígame que esto no es así, compre ya, el consumismo necesario, el deseo solo por el placer egoísta. Dice, el placer físico, el deseo de obtener todo aquello que nosotros vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Alguien puede desconocer o negar que estamos en un mundo donde todo es pasajero? Si algo está sufriendo esta sociedad es que todo cada día se va más rápido. Pero el mayor conflicto que tiene la sociedad es cuando cambia aquellos valores absolutos puestos por Dios e intenta que los valores sean relativos. Los principios puestos por Dios, los principios morales, las normas morales que fueron puestas por Dios están talladas, caladas en nuestros huesos. Muchos lo quieren negar. Quieren inventar distintas formas de vivir, que si vivís de aquella manera sos un retrógrado, que si vivís de la otra. Mirá, lo único que te puedo decir es que el conflicto interno del hombre y de la mujer de hoy, el conflicto interno que tienen los adolescentes, lo que sufren los niños, es cuando tratan de negar la existencia de Dios y los valores morales impregnados en nuestros huesos. Y el clamor de muchos, tratando de resolver conflictos interiores, adjudicando responsabilidades en terceros, sea la sociedad, sean grupos, sea el periodismo, sean cualquier comunidad, en realidad están tratando de poner en otros un conflicto interno que no logra resolver. Cuando el hombre
se pone en sintonía con Dios, comienza a resolver sus diferencias internas. ¿No me crees? ¿Tratás de negarlo? Probalo. Probá a Dios. Empezá a vivir de acuerdo a las normas de Él. ¿Sabés cuántos cristianos antes no creían, negaban todas estas verdades? Comenzá a alinearte con las normas del reino de la luz. Empezá a seguir las normas del reino de Dios. Dejá de vivir en el reino de las tinieblas y vas a ver cómo hay un montón de situaciones tuyas, personales, que se comienzan a ordenar. En el reino de luz reina el amor. Eso es lo que debe reinar. Cuando vos comenzás a aplicar las normas del reino de Dios, comenzás a llevarte bien con los otros. Lean el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte nos enseña cómo relacionarnos con nosotros, con los otros, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestros prójimos, incluso con nuestros enemigos. Y aunque te parezca de locos, Dios dice que hay que amar a los enemigos. ¿Y sabes qué? Si no es con amor de Dios, eso con amor humano no se puede. Pero el reino de Dios se aplica de esa manera, aplicando las normas del reino. Comenzá a probar, vas a ver. Aquel que comienza a aplicar las normas del reino de Dios en relación con sus semejantes, le va bien, le comienza a ir bien en todas las cosas. Comenzá a amar como Dios quiere, comenzá a tratar a los otros como Dios quiere. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice, y comenzá a seguir las normas del reino con tu prójimo y vas a ver que tus cosas cambian notablemente. En tus negocios, en la relación con los vecinos. Yo no puedo llevarme mal con mi vecino y pretender que todo me vaya bien y no tener un problema. Pero si yo me llevo bien con mi vecino, yo tengo una satisfacción. Cuando me llevo mal con mi vecino, ¿qué tengo? Un problema. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra las normas de convivencia que están marcadas en el reino de Dios. ¿Cuál de los reinos perteneces? ¿Con cuál de los reinos te identificas? Es algo interesante que Dios también se dirige a sus discípulos allí en el Sermón del Monte, Jesús. Y miren lo que les dice. A algunos esto les va a gustar mucho. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y miren con qué le remata. No se puede servir a Dios y al dinero. Mire, se puede perfectamente ser un cristiano y tener mucho dinero. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Yo conocí personas con mucho dinero que no aman el dinero. Conocí muchas personas con mucho dinero que aman el dinero y es un problema. Conocí muchas personas que no tienen dinero y no aman el dinero y disfrutan de su vida y están contentos con lo que tienen. Si más viene, si hay un pequeño progreso, lo disfrutan. Conocí personas que no tienen dinero, pero aman el dinero. Viven amargados, resentidos, permanentemente ambicionando, deseando, tomando malas decisiones. Es muy interesante, no se puede estar en los dos reinos. Y hay muchos cristianos que pretenden vivir en el reino de Dios, pretenden agradar al rey del reino de la luz, viviendo con las normas del reino de la oscuridad. Es imposible. Es imposible. En el reino de la luz hay que vivir con las normas del reino de la luz. En el reino de la oscuridad, viví con las normas del reino de la oscuridad y paga las consecuencias. Mirá lo que Santiago dice y mirá, ya vamos terminando. Es muy interesante leer lo que Santiago, el apóstol Santiago, escribiendo en su carta, es muy tajante, muchas cosas. Aquello que le guste leer no es muy largo, son apenas 5 capítulos y en el capítulo 4... allí ustedes van a ver que vamos a destacar un texto al pie de la pantalla, es el 4. Pero, ¿saben qué? Está hablando el apóstol y dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, y luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden,
todavía se lo piden mal. Mire lo que dice, adúlteros. En realidad es infieles, adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Esto es, hasta hay un dicho popular que dice, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. A veces dice, este quiere estar bien con Dios y con el diablo. No se puede. Y la Biblia ya lo decía hace muchos años. ¿Con cuál de los reinos te identificás? ¿Con cuál de los reinos? Es muy interesante que Santiago allí en el capítulo 3 también agarra y dice, no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada. No puede una persona tener un vocabulario gentil, agradable para otros y a la vez también ser una persona ofensiva, un vocabulario sucio. Dice Dios, eso no se puede. Si sos un cristiano, te invito en el nombre de Dios que disfrutes de la coherencia y no tengas la tristeza dentro tuyo de un cristiano que no puede vivir con las normas del reino de Dios, que vivas las normas del reino de Dios y disfrutes de la vida cristiana. Quizás vos nunca probaste vivir en ese reino de luz, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Pues te invito que te acerques como tantos otros miles de cristianos que se acercan y entran, emigran a ese reino y llegan y comienzan a vivir y disfrutan de vivir bajo las normas de ese reino. Ese reino no compite con los reinos terrenales. Ese reino está llamado a cumplir las normas, a ser respetuoso de los gobernantes. Los integrantes, los ciudadanos del reino de Dios no se sublevan, no se levantan. No solo que se someten, pero si hay alguna norma que va en contra de la norma de Dios, Dios está por sobre todas las cosas. Y si hay que pagar las consecuencias de aquellas leyes que están dictadas en contra de Dios, el cristiano está dispuesto a pagarlo. ¿Con qué reino te identificas? ¿Con qué reino te identificas? Yo te invito a que pruebes lo que es vivir en el reino de Dios. No hay nada como eso. Para entrar en este reino, solamente tenés que creer que Jesús es el Rey y que Él quiere traerte esa paz que reina en su reino. Y la Biblia dice que el reino de Dios está entre su pueblo, ese pueblo elegido. Vos tenés que elegir si vas a vivir con las normas de esta sociedad que se cae a pedazos o vas a vivir con una sociedad que está pronta a recibir las bendiciones de un pueblo de Dios que está metido en medio de esta sociedad, tratando de ayudar, tratando de bendecir, tratando de traer luz en medio de las tinieblas. Te invito a que te transformes en una luz más. En este mundo que vive en tinieblas, se necesitan muchas lámparas que iluminen con la luz del Evangelio de Cristo. Pero para que tengas esa lámpara encendida, tenés que decirle a Dios que te mande su energía. ¿Y cuál es su energía? Es Dios mismo. Esa lámpara se enciende con el poder del Espíritu Santo. Que no es una energía, es Dios mismo que está en nosotros. Porque Dios está pronto a venir a tu vida y vivir ahí. Entonces, cuando orás y decís, venga tu reino, ¿qué estás diciendo? Dios, vení a mi vida. Dios, vení a mi vida. Y Dios viene a tu vida. Y el reino de Dios está en tu vida y además está entre nosotros los cristianos. Porque la Biblia también dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. ¿Querés ser parte de este reino? Te invito a orar. ¿Sos un cristiano que estás viviendo lejos del reino, aplicando otras normas? Te invito a que consagres una vez más tu vida. Que le pidas perdón a Dios por tus desvíos y empezá a disfrutar de vivir las normas de este reino.
Señor Jesús, en esta mañana, te pido por aquellos que quieren vivir de acuerdo a las normas de tu reino. Señor, te pido que nos ayudes como cristianos a poder vivir con fidelidad las normas del reino. Te doy gracias porque tu reino está al alcance nuestro, porque el estilo de vida que tu reino propone, que ese reino de luz propone, está a nuestro alcance. Te doy gracias, Señor, porque tenemos la Biblia, a través de la cual podemos leer las normas de tu reino. Gracias, Dios, porque tú has venido a la tierra. Tú naciste de una virgen, allí en Belén, en un pesebre. Viniste con un propósito y nos enseñaste cómo vivir. Y allí dejaste las pautas de cómo es tu reino, que no es de esta tierra. Gracias, Señor, por tu reino. Y, Señor, queremos que tú vengas a nosotros. Señor, aquellos cristianos que con tantas cosas se están olvidando de vivir como tú quieres que vivamos. Señor, renueva nuestras vidas. Tu Espíritu Santo esté tocando la vida de aquellos que están entibiándose en tu camino, que están comenzando a tomar decisiones equivocadas. Oh Señor, te pido que tú puedas obrar en la vida de ellos. Y te pido por aquellos que nunca tuvieron una experiencia personal contigo. Señor, que en esta mañana puedan hablar contigo como lo estamos haciendo ahora. Y se puedan acercar a ti, pedir perdón por sus pecados. Y abrir su corazón para que tú puedas entrar a ellos en esto que es espiritual. Y puedan ser parte de este reino espiritual que está para bendecir a todos los que están alrededor. Señor, venga tu reino a nosotros. Te necesitamos. Reconocemos que te necesitamos. Por eso, Dios, en esta mañana, que tu reino pueda estar entre nosotros y manifestarse a través de cristianos fieles que muestran esa preciosa libertad en Cristo. Y qué bueno es ser libre del pecado y vivir una vida abundante. En esta mañana te pido por todas las familias en Uruguay, te pido por las familias de nuestra iglesia, te pido por esta semana que está comenzando, tú nos ayudes a vivir vidas que bendigan a nuestro alrededor. Te pido por nuestros gobernantes, te pido por nuestro país, te pido por todos aquellos que están pasando por distintos momentos de necesidad. Tu mano de provisión y de sanidad esté en cada uno de ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Esa paz que siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. No miro circunstancias, no. Su amor, no me guío por vista, alegre voy, no miro circunstancias, no, yo miro su amor, no me guío por vista, alegre voy, y aunque la higuera no florezca, en las vides haya fruto, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, tengo que confiar. No miro circunstancias, no, yo miro a su amor, no me guío
circunstancias, no, no, yo miro su amor, no me guío por vista.